Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de los especiales de Realpolitik Televisión. En este caso no estamos en los estudios de La Plata, sino que estamos en la casa de la entrevistada. Gracias por recibirnos, Dora Barrancos. Gracias a vos. Socióloga, historiadora, feminista y peronista, para Sí. un desprevenido también. Sí, para muy desprevenido tiene que estar. Tiene que estar muy desprevenido para no conocerte. No, para no conocerme, no, para saber que todas esas calificaciones me caben. Bien. Peronista, ¿cómo fue tu acercamiento para remitirnos un poco a tus orígenes, a tu trayectoria política, al peronismo y también ¿no? la vinculación con el feminismo? Para decírtelo sucintamente, mi familia era muy antiperonista. Correspóndese a un sector de clase media, docente. Mi padre era director de escuelas rurales, en la mayoría de las veces, o de pueblos pequeños. Y bueno, no era gorila, tenía un espíritu socialdemócrata, y muy politizada la familia, muy politizada. Mi vieja había sido muy importante en la lucha antifascista, digamos en los años 40, inclusive circunstancias de mucha militancia, así que eso me viene muy adherido. Bueno, no adhirió al peronismo y lo que ocurrió conmigo ocurrió con mi generación, ¿no? Un vuelco, una suerte de, a ver cómo decirlo, complejo de culpa probablemente, ¿no? De clase. Comprender profundamente la erradicación del sentido popular con la derrocada de Perón. Una erradicación brutal que llegó hasta lo bien conocido, ¿no? La proscripción del peronismo. Y me parece que eso nos enardeció y mi conversión tiene muchísimo que ver, digo, con estos ajustes de la sensibilidad de mi generación. Hubo ajustes en nuestra sensibilidad política para absorber, en fin, bueno, otra óptica que no se correspondía más a la de nuestros padres. Esto es lo que ocurrió en la Argentina, ¿no? Un vuelco sobre todo de una enorme cantidad de gente joven de las clases medias. En mi caso particular, además, le debo muchísimo a la lectura de Operación Masacre. Te iba a citar justamente la reconversión de Rodolfo Walsh. Sí, pero además su libro fue magistral, fue de magisterio, además. Entonces, bueno, yo comencé militando en el socialismo de vanguardia y luego, al poco tiempo, cuando íbamos a hacer la militancia, sobre todo en villas, era muy gracioso lo que ocurría, porque la gente nos decía, bueno, pero eso es lo que quiere Perón, eso es lo que quiere el peronismo. Y ahí satisfecha la reducción política requerida por la época, una reducción política requerida por la época. Todo eso significaba la propia revolución peronista, ¿no? ¿Y tu acercamiento al feminismo en esa época? ¿Estuviste exiliada en la dictadura? ¿Te fuiste a Brasil? No éramos feministas, las jóvenes que militábamos socialmente, que teníamos una inquietación por lo social, teníamos como paradigma central lo que era paradigmático en la época, ¿no? La contradicción principal, digámoslo, el enfrentamiento entre las clases que tenían y las clases despojadas, desposeídas. Así que bueno, eso era canónico. Y las circunstancias del reverbero feminista era como un anticipo, una prefiguración. Éramos muy cocoritas, muy envalentonadas. La gente de mi generación, las jóvenes, éramos muy envalentonadas. Yo he recordado como algo así que no puede ser de ninguna manera un antecedente, pero sí una marca de lo que serían mis sensibilidades, como me encantaba ganarle discusiones a los varones. Era una de las cuestiones que más me satisfacía, pero eso no me hacía feminista. Luego sí, ya en Brasil, en el exilio, ahí, como ocurrió con todas las compañeras que nos fuimos al exilio, nos tornamos feministas en esas nuevas habitáculos. ¿Lo podés registrar en algún momento en particular de decir, soy feminista? Sí. Y no lo sabía. Sí, bueno, era
algo que, insisto, no era como una corriente muy, muy subterránea, pero no era de manifestación. Nos parecía que el feminismo era muy interesante, pero que era una actuación burguesa. Esta tontería era muy propia de nuestra generación, venía como una herencia tal vez. Y bueno, lo de Brasil es muy significativo, primero porque la gente de Brasil, siendo yo exiliada, asociaba, la gente de Brasil, muy progresista, asociaba que yo era íncitamente feminista, la cosa. Si tenía tantos elementos progresivos debía ser también feminista, pero no lo era. Ahí sí ocurrió una circunstancia que he narrado muchas veces, ese despertar, ese darse cuenta que es un conato que de repente estás inadvertida hasta que adviertes, ¿no? Y es la muerte de una joven de alta clase, la muerte a balazos por parte de su compañero, entonces no hablábamos de femicidio ni mucho menos, en Bucios, ¿no? De Ángela Diniz, una society bellísima. Y a mí me pareció escandaloso el tratamiento que la media, los medios daban de Ángela, como si fuera una devoradora, carnívora, algo brutal. Siempre sí había estado asociada mi subjetividad, a rechazos tajantes acerca de el indecoro, la defenestración de las mujeres a causa de su sexualidad. Eso me parecía aberrante. Los tipos que contaban glorias acerca de sus éxitos en materia de sexualidad me parecían aberrantes. Entonces, allí lo que ocurrió se da inicio al juicio del homicida, bueno, figura de muchísimo dinero, paulista, y he aquí que veo en la televisión un reportaje que le hace una joven entrevistadora al eminente abogado penalista que había contratado el homicida. Y el tipo, muy suelto de cuerpo, le dice a la periodista, cuando ella le dice cómo va a ser la estrategia de la defensa, algo que no lo voy a decir en portugués, sino que voy a hacer una buena traducción al español. Muy sencillo. Legítima defensa del honor. Y eso provocó un estallido interno en mí. Legítima defensa del honor. Fíjense. Yo dije, pero esto es aberrante. El tipo mata por el honor. ¿El honor de quién? Entonces, eso gravitó mucho en mí. Y de hecho, bueno, participé de lo que en portugués llamamos paseatas, ¿no? Un paseo reivindicativo, y después, obviamente, lo que ocurrió con el homicida es muy fácil digamos, es muy fácil de entrever. Todavía el Código Penal brasileño hacía lugar a estos crímenes de honor, una cosa que nosotros habíamos superado en el Código Penal de 1921-22. Quien mataba por honor, en ese código de 1921, superado en esa época, era eximiente. Voy a repetir. Un tipo mataba por honor, por sentirse que había sido afectado en su honor, porque la cónyuge era adúltera, vaya a saber, era eximiente. El juez le decía sana, sana, colita de rana. El padre que mataba a una hija por honor le pasaba lo mismo. Bueno, en el 22 el nuevo código modifica esto y se da lugar al dispositivo de la emoción violenta. O sea, siempre hemos dicho, el Estado fue femicida, por mucho tiempo, porque garantizaba que en nombre del honor se exterminaran las mujeres. ¿Y cómo ves la actualidad en este sentido de las políticas de género, del machismo, del patriarcado en nuestra sociedad argentina? Hubo avances, obviamente, pero ¿estamos volviendo a retroceder también con este nuevo gobierno? Sin duda. Más que retroceder, estamos en una involución gravísima, ciaga, dolorosa. Estamos frente a una tragedia.
en términos de no solamente de deterioro de los derechos sociales generales, sino de aniquilamiento, arrasamiento de las conquistas habidas, al punto que están comprometiéndose los zócalos de los derechos humanos. Sí, la Argentina es uno de los países que pudo avanzar notablemente, sobre todo en los últimos 14 años, salvo el pequeño interregno Macri, en materia de ascenso notable de reconocimiento de una serie de derechos para las mujeres, gracias a las luchas feministas, que encaramos desde la retomada de la democracia, con una serie de leyes muy, muy importantes, al punto de que conseguimos el 30 de diciembre del 2020, a las 4:14 de la madrugada, nuestra ley de aborto. Es un paso gigante, porque la ley además tiene una técnica formidable, debe saberse, la ley argentina, la ley de aborto en Argentina, es de una técnica impecable, podríamos decir. Es muy superior a cualquiera de las leyes que tienen los otros países de América Latina. Ha sido un espejo para la circunstancia de ampliación de este derecho en México y en Colombia. Y por otra parte, digo, sí, nos permitimos decir, sin ninguna vanidad, desde luego, que es mucho más enjundiosa la técnica legislativa de nuestra ley que la ley de Uruguay. Al punto de que, bueno, ha sido muy comentada también internacionalmente la ley nuestra, es decir, foros internacionales han tratado nuestra ley. Así que, bueno, eso como cuestión paradigmática, la serie de avances habidos en materia de reconocimiento y derechos de ciudadanía a la múltiple diversidad sexogenérica. Esto es una marca notable de Argentina. La ley de identidad, de género. La ley Micaela que obliga al Estado, es una ley que no se han animado a derogar, aunque están todos los días con tantas ganas, ¿no? La ley Micaela obliga a todo el Estado argentino a actuar con perspectiva de género. Mientras tanto, desde que está el gobierno de Milei, se ha ido retrocediendo absolutamente en lo que se llama la perspectiva de género, porque Milei y su equipo, su núcleo, que para mi perspectiva tiene una vereda clarísima neofascista, esta perspectiva responde a la ideología de género que hay que combatir. En el mundo entero, planetariamente, las nuevas ultraderechas han puesto en foco de la mayor adversidad a los feminismos y a las luchas colectivas de lo que llamamos las diversidades LGTBQ+. También al ambientalismo, en esto que el presidente Milei llama la cultura woke, la cultura, como un régimen de pensamiento único. ¿Cómo se combate eso también desde la batalla cultural? Porque tienen uno de sus principales exponentes, que es Agustín Laje. La batalla cultural es un robo hecho a una configuración de sentidos que proviene de matrices de izquierda. Gramsci. Es un copyright de Gramsci. Qué notable, de la misma manera que han asociado a posiciones de extrema derecha dispositivos como la objeción de conciencia, que antes era propio de los segmentos contestatarios progresivos. De modo que ahora han tomado la batalla cultural, y dentro de la batalla cultural tiene una clara hegemonía la batalla contra los presupuestos, los principios y las acciones feministas. Esto es en todo el mundo. Si se analiza Orbán en Hungría, que es una calamidad, el retroceso de derechos de las mujeres ahí. Bueno, y la última circunstancia habida en Hungría, deben saber ustedes que se reformó la Constitución húngara estas semanas pasadas para, dice claramente que están absolutamente prohibidas las manifestaciones públicas que atañen a los colectivos LGTBQ+. Es la Constitución. Así que bueno, estamos en una circunstancia airada internacional, es propio de las extremas derechas, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?
y lo que tú decías, están en la lucha también del negacionismo del cambio climático. Esto por razones estrictamente de mercado. No quieren que haya ninguna adversidad a la pura condición de oportunidad económica. No importa que se nos vaya la vida en eso, si hay una oportunidad económica de explotación, en fin. O sea que la contaminación y y el extractivismo forman parte del núcleo ese que refiere al negacionismo en materia climática. Bueno, se va aún más lejos. Hay algo esotérico en estos planos de la extrema derecha. Hay algo esotérico, porque hay inclusive en las formas del negacionismo llegan al terraplanismo. Hay mucho militante terraplanista. Y además hay que asociar algo más en la lucha contra la cultura, que ha venido digamos, a trancos y barrancos, no ha sido lineal. La cultura científica. Hay que escuchar lo que dice Vance en Estados Unidos, que está contra. El peligro son las universidades, lo ha dicho claramente, el peligro son los profesores de las universidades, con los cuales la crítica que tienen las universidades privadas está significando algo muy peligroso, por lo que les están sacando los recursos, las subvenciones que tienen las universidades tan importantes como Harvard. O sea que hay una lucha. De este lado estamos enfrentando un campo minado de barbarización. Un retroceso totalmente. Un campo minado de barbarización, un retroceso que evoca, por eso hablamos de neofascismo, evoca mucho las hebras autoritarias, aniquiladoras de la otredad, que no soportan la disidencia, que no soportan la criticidad aguda, etcétera, etcétera, y un embutido de facilismos económicos reductores, que son las magnitudes de chivo expiatorios que se crean. ¿Está claro? Acá un terreno importante también para disputar, me imagino que es la comunicación. ¿Por qué la comunicación hoy con la era digital, también con las redes sociales, es un terreno, un medio que la derecha lo administra de una manera más eficiente, si se quiere? No, la derecha es la dueña en general de los dispositivos digitales, tienen obviamente actores detrás. Sí, no existen, por supuesto que vamos a una sociedad robótica en gran medida. Pero estos dispositivos que están usando tienen gente de carne y hueso atrás. Bueno, hay que tener mucha plata para pagar un ejército de troles, ¿no? O sea, esto no es inocente, esto no es el aparecer espontáneo de gente que anda en las redes. ¡Qué esperanza! Bueno, tenemos que conseguir una sociedad que efectivamente haga una regulación de todo esto, porque hay un estropillo enorme. No hay, sobre todo porque está concentrada lo dramático de todo esto es la enorme concentración económica que significan los 5 dueños principales, yo creo, de las plataformas digitales. Bueno, habrá que hacer algo, no sé, y se puede hacer. Si hay un documental muy bueno sobre ex-CEOs de estas 5 grandes unidades de negocios, y bueno, es alarmante lo que ocurre, además de, bueno, y la inteligencia artificial, por supuesto, en manos tan bárbaras, bueno, puede llegar a situaciones de mucha caducidad de la condición humana, pero estoy muy optimista respecto a la posibilidad que tenemos de que efectivamente esta temporada de temporal tan bravo tiene punto de culminación. ¿Y por qué se le atribuye o qué sensación te produce que responsabilicen a los feminismos como el avance de la extrema derecha? Que Milei llegó por el lenguaje inclusivo, por la ideología de género, etcétera, pero no solamente por
gente que por ahí está en las antípodas de tu pensamiento, sino inclusive el peronismo. Por ejemplo, Guillermo Moreno es uno de, no digo que lo ponga en estas palabras, pero critica muy fervientemente algunos discursos del feminismo, habla del progresismo, de los populismos y demás. Bueno, me has nombrado una persona francamente reaccionaria. El peronismo no carece de voces reaccionarias, lamentablemente. Y sobre todo que procura pureza ideológica en una especie de, yo diría, lamento muchísimo decirlo, pero eso no es el peronismo, es un detrito del peronismo. El peronismo es una convocatoria permanente, una gran transformación sobre la base de la justicia social y la justicia de género, que se entere. Por supuesto, estás hablándome de alguien que está contra el aborto, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? De todas maneras, dentro del peronismo hay gente que yo respeto y que está contra el aborto, pero son las excepciones que podemos hacer. Respeto otras circunstancias de sus opiniones, y no voy a hacer nombres, pero bueno, menos en el punto del aborto. Ahora bien, de ninguna manera. Las feministas en el peronismo y en todos los grupos progresivos que conforman el frente grande que han venido conformando, de ninguna manera vamos a admitir el disparate de que nos pasamos no sé cuántas localidades, el backlash, es un disparate. Felizmente las mujeres, hoy está claro también, fueron las menos votantes de Milei. Milei es una lamentable contingencia histórica, lamentable, y gana por el balotaje, digámoslo. Y efectivamente, pero bueno, yo creo que es una lamentable contingencia. Las feministas estamos mucho más aferradas a la idea de que hicimos poco, muy poco. Así que esa gente que efectivamente, digo, representa un cóncavo muy adverso al progresismo, a las ideas que tienen que ver con las transformaciones fundamentales que queremos, societales y personales, bueno, se van a tener que acostumbrar a que vamos por mucho más, no nos vamos a quedar, y de hecho con mengua de derechos. No vamos a trazar un cachito el reloj de la historia para dar lugar a las adversidades de algunas posiciones. El momento histórico, el desafío es redoblar la apuesta. Mucho más fuerte que antes. Esto es así. Ya que estamos así, estamos muy honradas en toda manera porque la derecha extrema, perniciosa, dolorosa y cruel nos haya puesto en un lugar que no estaba tan previsto. Así que vamos a doblar la apuesta. Vamos a doblar la apuesta y vamos a proponer efectivamente algunas fórmulas, seguramente más adelante reforma constitucional, a la altura de las circunstancias, de la condición humana digna, de eso se trata. Hablaste de que las mujeres fueron las que menos votaron a Milei. Y como nunca, porque más o menos hay cierta proporción, cierta relación entre los votantes varones y mujeres en cualquier elección. Ahora hubo una diferencia. Y el núcleo duro de Milei fue votante varón de 18 a 29 años, ¿no? Joven. ¿Cómo se los interpela? ¿Cómo se los milita en ese sentido? Hay que abrazarlos, hay que maternarlos. ¿Crees que se sintieron desplazados por la ola feminista? Porque me imagino que en el seno del feminismo también debe haber diferentes puntos de vista, contradicciones acerca de qué hacer con los varones, con los varones más jóvenes. No, hay que tenerlos en cuenta. No hay puntos de vista discordantes. Creo que todo el mundo acepta que efectivamente estamos frente a una circunstancia contingente. Mi optimismo es irredento, así que el optimismo de mi voluntad esto no es que no tenga solución, va a tener solución de continuidad esto que tenemos. 2,
yo creo, apuesto fundamentalmente a las nuevas generaciones, varones y mujeres, apuesto. En realidad no se puede cargar la romana sobre lo que serían las identidades jóvenes. Las identidades jóvenes están más desprovistas de circunstancias, de ciertos asideros, ciertos motivos que dan asidero. Y pueden estar en un momento de confusión. Sus sensibilidades no son para nada las que hemos tenido. Las juventudes no se pueden comparar, pero no se pueden asimilar. Somos según el contexto social que vivimos. Yo no puedo, digamos, no hay casi comunidad de sentido entre cuando yo era joven y las juventudes de mis nietos. Es absurdo. Pero tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo tenemos que encender otras estrategias para las proporciones más jóvenes de nuestra sociedad, que son las que a uno le preocupan, porque las vejeces, bueno, no hay cómo redimir, gente que, bueno, no hay mucha redención. Ahí ya estás más resignada. Es que me interesa menos eso, ahí me interesa menos porque eso no, por allí no viene la renovación que queremos. Mis preocupaciones son las franjas juveniles y, digamos, la media edad, pero, digamos, las vejeces como la que yo represento no me inspiran particularmente actos fundamentales de militancia para. La vida, además, está tratando duramente a la vejez, duramente. Si no toman conciencia del horror que significa el no tener Estado, la motosierra brutal y todo lo demás, la verdad es que, bueno, qué sé yo, no, porque no hay peor circunstancia hoy día, creo, societal no redistributiva, absolutamente no redistributiva, que no esté en la presencia de jubilados y pensionados. Es un horror. Yo creo que eso puede ser un indicador. La circunstancia material puede dar un... Ahora, con relación a los jóvenes, yo creo que hay que tener estrategias didácticas otras, muchas. A mí me gusta hablar mucho con la masa docentes y decir cómo encarar estas cosas. Y no se puede encarar de manera, vos que tenés un pensamiento así, no. Hay que dar muchas vueltas. Y sobre todo yo estoy indicando que se vuelva a pensar cómo ha sido el largo camino de la condición humana. ¿Cómo ha sido? El largo camino de la condición humana es un individuo social. No hay ningún destino si no reencontramos nuestra malla social. Somos individuos porque tenemos la cooperación de otros individuos. Es imposible pensar Homo sapiens sapiens fuera de lo cooperativo, fuera de lo magmático, mancomunal. No lo puedes pensar, porque te mueres. A ver, siempre digo, comiencen a pensar, ¿qué es un ser humano? Es social desde que nace. Es la única especie que tiene una debilidad impactante. Y voy a explicarte por qué. Un cachorrito nace y está ahí andando. Un mamífero, mamíferos superiores y grandes, aún primates. Ahora, nuestros cachorros se mueren si no tienen lo cooperativo social al lado. Se mueren. Un bebé no puede existir si no tiene otredad al lado, si no tiene malla social, si no tiene lenguaje que le viene del lado de afuera. El lenguaje es una potenciación. Esto hay que volver a decirlo. No desarrollamos el lenguaje si no es con otro ser humano que nos dice agua, mamá, papá o otras posibilidades. No somos. Y esto hay que volver a decirlo, porque me parece que no hay más reflexión acerca de cómo somos condicionados los seres humanos. Somos condicionados socialmente. Si no tenemos condiciones de posibilidad social, evidentemente tenemos alguna circunstancia letal
o una dificultad que no es tolerable. La dificultad del hambre no es tolerable, la dificultad de la depreciación social no es tolerable, no es tolerable la indignidad de la criatura humana, sometida al hambre, sometido al desprecio, sometido a los abusos. Volver a las bases, ¿no? Un poco se trata de eso en cuanto a, Sí, a la disputa de sentido. Es volver a una disputa de sentido que está ex ante de cualquier plataforma dicha partidaria políticamente. Sí, a lo político verdadero, a la condición societal humana. Y eso hay que volver a decirle, hay que volver a analizarla, hay que volver a plantearlo en estos términos, en estos términos. Nuestras crías se mueren si no tienen alguien que esté representando lo humano al lado. Y aquella persona que esté... Perdón, y por largo tiempo, porque además por efecto de los derechos ganados largamente, nuestras infancias transcurren más todavía por mucho más tiempo. A mí me gustaba decir, y lo voy a decir una vez más, que felizmente en nuestro país, gracias a todos los derechos que se han conquistado por parte de las juventudes, las niñeces, los adolescentes, la adolescencia en la Argentina termina con la beca postdoctoral del CONICET. Ahí termina, porque hemos ganado muchos derechos. Ahora todo eso está en riesgo. Y aquella persona que está descreída totalmente del Estado, quizás más individualista, que cuentapropista, independientemente de su situación económica que no fuese la mejor o la que quisiera, y apuesta un poco a la idea, ¿no? Antes que la realidad, a pesar de que no la esté paseando bien, en términos de expectativa, del votante de Milei que sigue teniendo expectativa y proyección a futuro, a pesar que después de un año y monedita... Bueno, felizmente todas las encuestas que tenemos dan un deterioro grande de la positividad, ¿no? Yo la verdad que me niego a pensar en que sea estable la tesis de la servidumbre voluntaria. Sería un apagón de la condición humana. La gente un día reacciona, se da cuenta. Hay que ser estratégicos de todas maneras, insisto en esto. Vos decir, ¿cómo se puede hacer esto? Se puede hacer así, sobre todo partiendo de los principios de identidad que tienen las personas. Hay que respetar mucho su principio de identidad. Hay que respetar mucho que inclusive el contexto situacional humano haya llevado a estos parámetros novedosos que tenemos de gente que, siendo muy pobre o estando en circunstancias de clases populares muy poco abastecidas, puedan pensar que lo malo que tienen, la nada que tienen, y sin embargo celebrarlo como si fuera meritocrático, como si fuera una conquista propia. Bueno, es una conquista societal, esto es lo que hay que volver a decir. No importa, y no se trata de decir, ¿qué le debemos a tal presidencia o a tal presidenta o a tal presidente? No es eso. Lo que tenemos que decir es qué conformaciones de políticas públicas dan más valor humano que otras desistencias de políticas públicas. Porque se está viendo que en esta destrucción epopéyica y abyecta de las facultades fundamentales redistributivas del Estado, la gente se muere por cáncer porque no tiene medicamentos. Los niños no tienen vacunas masivas en este momento. Es toda una lucha que haya. Entonces, yo creo que hay que volver lo que hacen factotums tipo Milei, es arrebatar algo del sentido común. Arrebatan, viven sobre la base del sentido común, te roban esto y lo otro, esto y lo otro. Pero luego hay una dialéctica impactante, terminan destrozando el sentido común. Y el sentido común dice que si hay una persona que necesita medicamentos, el Estado y no tiene recursos, el Estado tiene que ayudar a proveerlos. ¿Cómo nos educaríamos en una escuela pública? Hay que imaginarse todo eso.
Entonces, yo imagino que hay estrategias, sobre todo de tipo metodológicamente renovadas para los jóvenes, para volver a... yo no creo que se trate de volver a encauzarlos. Se trata, yo creo que de renovar los stocks de sensibilidades. Hay que renovar el stock de sensibilidades. Yo no creo para nada que un chico que está ahí en la villa esté por fuera de la significación que tiene, que no es una fatalidad lo que le ocurre, y que si vive como vive, algo ha debido obstruir esa circunstancia vital renovada porque tiene responsabilidad del poder político. Una pedagogía de la sensibilidad ante tanta crueldad e indiferencia también, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos que conquistar, volver a ese punto fundamental de nuestra condición Homo sapiens sapiens. Simplemente eso. Volver a nuestros estándares que yo, desde luego, la alteración que tenemos en materia de subjetividad política tiene muchísimo que ver con los cambios enormes sociales. Falta además una demografía que antes era, dentro del peronismo, por ejemplo, notable. Tenemos 1.500.000 menos de obreros operarios de industrias y manufacturas. Eso tiene un tipo de apreciación política, ¿sí o no? Las últimas dos, Dora, ¿algún balance de lo que fue tu paso por el Ministerio de Mujeres, provincial, nacional? Porque también has sido muy duramente castigado en términos de resultado. ¿Pero qué tenés para decir vos en cuanto a tu experiencia? Yo he tenido mucha cercanía con el Ministerio de las Mujeres, el primer ministerio que tuvimos, el Ministerio Nacional, porque era la presidenta del Consejo Asesor, ad honorem, así que he estado muy cerca. He estado con las dos ministras, las dos primeras ministras, con Elizabeth y con Ayelen. Fue denodado el esfuerzo inicial hecho. Fue impresionante la cantidad de recursos, sobre todo el programa Acompañar, que está en estado casi de inanición total. Y en la provincia de Buenos Aires he acompañado de muchísimas maneras el trabajo de Estela y su gran grupo. Y bueno, es el único ministerio que sobrevivió. De resto, ya se sabe que han desaparecido los ministerios que tenían las otras provincias. Pero bueno, yo creo que sí hubo un estado mayor de conciencia dentro de las propias mujeres. Aquí lo que tiene que cambiar, desde luego, primariamente es la sensibilidad de las propias mujeres. Y voy a decir algo, yo particularmente he visto crecimiento de sí de las mujeres que no necesariamente suscriben el feminismo. Y siempre digo lo mismo, es lo de menos la nomenclatura soy feminista. Lo que nos interesa es la subversión, lo que nos interesa es la manifestación, esto no va más. Lo que significa ese grado, ¿no?, de expresión notable en la experiencia emotiva y consciente de una mujer que se despierta y dice: esta violencia no se tolera más. Y eso es lo que interesa. Hablaste de la subversión, hoy decías también de redoblar la apuesta. Rita Segato habla de una ética de la desobediencia. Son tiempos para eso, y con esto te pido una última reflexión, porque está muy difícil también charlar con alguien que piensa diferente. ¿Desde cuándo está mal no pensar lo mismo? Se lo ve al otro como un enemigo. Estamos como en burbujas, en términos binarios, pero de los dos lados. Y ya de hecho estoy diciendo dos lados, como si no hubiese matices. Pero te pido una última reflexión acerca de estos tiempos, sí, donde es muy difícil a veces pensar con otro. A ver, a mí no me asusta para nada el debate de buena fe. Lo que me parece es imposible tener debates con fascistas. Ese es el límite, porque... Es un límite, porque, digamos, un nazifascista te va a decir cosas para las cuales el tremendismo del exabrupto ya te coloca en una situación en la que
¿Qué se puede discutir? Otra cosa son las confusiones. Ujú. Las confusiones que padece mucha gente que vota Milei, pero que, bueno, votó la motosierra, no tenía mucha idea de lo que era motosierra. Votó, yo decía, mucha gente joven escucha la música, pero no la letra. Y de veras, no escuchaba mucho la letra. Le gustaba la bizarría, el paisaje, el decorado nuevo, ¿viste? El decorado nuevo que era una especie de exasperante insulto a todo lo que había, la casta, etcétera, etcétera. Bueno, se han manifestado cosas terribles. Y espero además que la última ominosa circunstancia de la estafa piramidal llegue a las últimas consecuencias, para que haya una evidencia empírica más, no solamente las cuestiones ideológicas y políticas que pueden estar todavía en confusión. Yo creo que, sin embargo, fuera eso, que es una épica que yo no tengo ganas, cuando se trata de discutir con un energúmeno pensamiento anti derechos de las mujeres, la verdad es que no hay mucho que decir, porque nos ha puesto ya en la frontera. El resto, los matices, a mí me encanta muchísimo el debate, y soy una figura éxitamente democrática. Lo soy, no me pongo ningún rubor, soy muy democrática. Además he estado en circunstancias de dirigir institutos, doctorados, he sido directora del CONICET. ¿Te imaginas si no hubiera sido plural lo que hubiera podido hacer? Si hubieses pensado siempre lo mismo. No pienso siempre lo mismo, me dan destellos. Tengo además una curiosidad íncita. Creo que el camino nuestro, sobre todo como en el campo de la investigación, como decía un queridísimo colega brasileño, va del saber al no saber, así que hay que estar abiertas al no saber. Y además se pueden aprender cuestiones muy importantes de gente que no piensa como una. Es más, últimamente tenemos que tener conversaciones con gente con la cual antes no conversábamos, con los verdaderos liberales. Porque acá hay un agotamiento, lo que se plantea es una defenestración del verdadero liberalismo. Así que imagínate todo lo que podemos conversar con los matices del liberalismo, que se ha tornado también un acto de calamidad para los vertederos ideológicos que están en este momento en la gobernanza. Y yo creo que esto es muy, muy importante que podamos hacer. Podemos trabajar muchísimo con los diferenciales de pensamiento, muchísimo. Y sería hasta muy encomiable, imagínate, discutir solamente lo normal y lo patológico, ¿no? Sería un campo maravilloso. Así que soy una optimista irredenta, no tengo redención en mi optimismo. Creo, apuesto a la extraordinaria forja de la condición humana que siempre ha tenido que sortear las dificultades, atravesar desafíos muy, a veces, ¿cómo decirlo?, que parecían infranqueables y sin embargo se atravesaron. Y sí, es una época para tener valor moral, mucho valor moral para enfrentar la crueldad, para denunciarla y evidentemente saber que el valor no supone no tener miedo, sino justamente el espejo del valor es el miedo. Porque tenemos miedo, nos hacemos corajosas. Gracias, Dora, por tu tiempo, por la charla y por recibirnos tan gentilmente en tu hogar. A vos, muchas gracias por estas cuestiones.